¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos comenzando otra emisión de El Corresponsal y hemos puesto como título del programa el día de hoy los claroscuros de la cuarentena. Vamos a ir hacia los 100 días y queremos analizar todos los aspectos de este hecho que sin duda tiene un impacto fenomenal en la Argentina como en todo el mundo, ¿no? Son 983 los casos que se han registrado positivos en el día de hoy. Es el número más alto desde que comenzó la cuarentena. Vamos a estar con infectólogos, con economistas, con analistas sociales. Está la doctora Ángela Gentile, y la vemos, infectóloga. Está también Sergio Sinay, que es un ensayista que nos va a ayudar. Junto con ahí tenemos a Roberto Kachanowski ahora. Está Sinay allí. Con ellos vamos a hablar de todos los aspectos que implica, que exige el análisis responsable, amplio, veraz, objetivo, sensato, responsable de lo que es la cuarentena, a esta altura de los hechos, en todas sus consecuencias. Pero antes de ir a eso, obviamente también estamos viendo qué es lo que está pasando en el mundo, no solamente desde el punto de vista de lo que representa la pandemia, sino del hecho que impactó esta semana a todo el mundo, que fueron las reacciones sociales en los Estados Unidos después del brutal asesinato a manos de un policía, de George Floyd. Ese hecho brutal que sigue generando una enorme repercusión, un rechazo absoluto, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hoy hubo manifestaciones en Australia y en diferentes partes de Europa. Allí está, en la cobertura detallada y estupenda, con todo detalle, de ese verdadero drama, Nieve Superruler. Con ella vamos ya. Hola, Nieve, ¿cómo estás? Bella noche. Buenas noches, Nelson. Se me entrecorta un poco, hay mucha gente en la calle aún, así que por eso quizás tengo mala señal, pero les cuento que acaba de empezar el toque de queda en la ciudad de Nueva York. Son las 20 horas en Estados Unidos, en Nueva York, son las 21 horas en Argentina. Hoy fue el día número 12 de protestas en el mundo por la muerte de George Floyd. En Nueva York las protestas fueron enormes, ocurrieron simultáneamente en distintas partes de la ciudad. Cada día te diría que hay más gente, aunque los saqueos y los eventos violentos comenzaron a bajar a partir del día martes. Fue el último día que vimos saqueos y eventos violentos por la noche. Así que continúan las protestas de manera pacífica, pero de todas maneras venimos viendo arrestos, cientos de arrestos todas las noches a aquellos que protestan de manera pacífica pasada la cuarentena de las 8 de la noche. Bueno, es importante, el toque de queda, perdón. Es importante esto que vos nos decís, porque además, bueno, claro, justo está, además con la aparición de casos de COVID-19 que han nuevamente formado parte de la realidad hoy en los Estados Unidos y fundamentalmente en Nueva York. Y qué notable esto que vos marcás, es decir, la violencia afortunadamente ha cedido, pero el nivel de la protesta no, lo cual marca claramente el impacto social que esto tiene, porque vos lo viste, lo viviste, lo transmitiste fantásticamente bien, con gran arrojo. Los violentos eran un grupo de eso, de violentos que querían generar destrozos al margen de la protesta. Tenés un documento sobre esto, ¿no es cierto? Sí, así es, y es una lástima. De hecho, sí, tengo un documento que podemos mostrando ahora algunos de los testimonios de la protesta en el Washington Square esta tarde. Pero es cierto lo que decís, era una lástima que unos pocos violentos, mira, podemos ver en este momento, de hecho, cómo ya un camión de la policía se está acercando a donde estoy yo. ¿Pueden verlo? Imágenes en vivo desde Nueva York que nos está trayendo, ya es verano prácticamente allí. Hoy 32 grados y eso no frenó a los manifestantes. Pero por suerte, como bien decís, bajó la violencia porque era una lástima que unos pocos violentos, una minoría violenta, cambie el foco de un mensaje tan importante que es el reclamo de justicia por la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Podemos ver el testimonio de los manifestantes en el día de hoy. Perfecto, fantástico. Mientras nos mostrás esta ambulancia que está llegando allí a la zona de Manhattan, desde donde estás transmitiendo en vivo, vamos a ver entonces este documento con testimonios de quienes siguen rechazando esta violencia que se ha establecido en los Estados Unidos, casi como un estandarte defendido increíblemente por el presidente Donald Trump. Vamos con este documento. Just like the governor used to be the dope man, roll 100 spokes, man. When I come through, treat me like the Pope, man. Get those spokes, man. I know niggas in Eastside, Oakland, all the way to... Hace 12 días que se
se realizan protestas en al menos 600 ciudades de los Estados Unidos y también en otras partes del mundo, todos reclamando justicia tras la muerte de George Floyd. Sábado por la tarde y nos encontramos en la Quinta Avenida, al sur de Manhattan, llegando al Washington Square Park, a una de las tantas protestas programadas en la ciudad de Nueva York en el día de hoy. Vamos a hablar con los manifestantes para que nos cuenten en qué consisten sus reclamos. Estamos aquí contra la brutalidad de la policía. También somos afro-latinos y tenemos mezcla. Especialmente yo soy dominicana y nosotros tenemos que unirnos y estar juntos. Y es la pelea de todo el mundo. Estamos aquí hoy para representar unidad, que todos estamos juntos, todos queremos llegar a una resolución con la violencia y la opresión sistémica que hay en ese país. ¿Es suficiente con los nuevos cargos que presentaron contra los 4 oficiales del caso de George Floyd? El punto es que queremos que ellos sean held accountable, que sean responsables y carguen con el daño que ellos han provocado a la familia de George Floyd. Ellos deberían ser responsables por el daño que han hecho a esa familia y siguen enseñando el por qué es la razón que estamos hoy aquí. En este país hay mucha injusticia pasando en nuestros ojos. La policía se está matando demasiada gente en nuestras caras. Es una injusticia y es ilegal también para ellos matar a cualquier persona. Queremos que le bajen el poder que tiene la policía. No sé, que lo entrenen mejor a ellos, porque ellos parece que no están entrenados, solamente se asustan y de una vez, matan a alguien así de fácil. ¿Hay discriminación, crees, contra las comunidades afroamericanas? Absolutamente. Bueno, ellos sí se enfocan más en las comunidades de minorities, de minoridades negras y hispanas. O sea, sí, es muy obvio, ya no se puede ocultar. Queremos cambio y queremos justicia. Muy bien, para los que hemos vivido en los Estados Unidos y en Manhattan es realmente impactante ver estas imágenes. Nieves, porque sin duda, no es porque sean novedosas, no es porque no haya ocurrido una protesta, sino porque marca fundamentalmente el nivel de diversidad que este hecho está teniendo allí. No solamente había gente de las minorías, sino se veía gente obviamente perteneciente a la clase blanca, utilicé este término que es horrible, también a la minoría afroamericana, perdón. Algo muy notable, muy impactante, muy fuerte, Nieves, ¿eh? Te oigo medio mal, Nelson, aclaro, pero creo que entiendo lo que hablas de la diversidad y sí se ve mucha solidaridad, mucha generosidad de parte de gente de distintas razas, de distintas culturas, de distintos países. La verdad es que es impresionante cómo los autoconvocados, porque hay algunas organizaciones, pero mucha gente viene por su cuenta a ayudar y a colaborar en esta causa. Y es increíble, por ejemplo, que en el 2014, cuando muere Eric Garner en Nueva York, de una forma casi idéntica a la forma en la que murió George Floyd, también un hombre afroamericano a manos de un policía blanco en Nueva York, también ahorcado contra el suelo, se filtró un video, pero el movimiento no fue tan grande como lo está haciendo ahora. A los 5 meses de este incidente, en Twitter se había utilizado el hashtag Black Lives Matter, que es el hashtag que están utilizando en este momento, 146.000 veces. Mirá. Después de este incidente, a los 3 días, ya se había utilizado 8 millones de veces en Twitter. Esto muestra la dimensión. Y yo creo que esto, lo que dice la gente también en las protestas, es por la importancia que el rol que jugó la pandemia en esto, ¿no? La gente está en su casa, tiene más tiempo de prestar atención, a mirar el video, a leer las noticias, a ver lo que sucede y a involucrarse más en esta causa.
también no nos olvidemos de que es la primera interacción social que tenemos después de 3 meses de confinamiento. Entonces pasamos de un extremo al otro, hay mucha ansiedad social, gente que perdió sus puestos de trabajo, y también en la pandemia las comunidades afroamericanas y latinas fueron más golpeadas, más azotadas que el resto de la sociedad. Así que todos estos factores convergen en una tormenta perfecta, por decirlo de alguna manera, que lo que están buscando es un cambio sistémico. No alcanza con los nuevos cargos hacia estos 4 policías. No, sin duda. Esto, bueno, recuerda lo que había pasado en Nueva York, pero que no tuvo esta dimensión allá por 2014-2015, con aquel también policía que había asesinado a un negro, que generó esta reacción de la gente y este rechazo en aquel momento sí muy fuerte, mucho más fuerte que lo que hemos visto ahora del presidente Barack Obama. Ahora, en relación a esto, por supuesto que la situación, porque también hubo en Nueva York un hecho de agresión de la policía allí a un manifestante días pasados, es decir, está muy presente, y lo que hemos visto, Nieves, es la agresión a los periodistas por parte de la policía. Eso es algo que no se tenía tan documentado en anteriores circunstancias, Nieves. Hubo agresión hacia los periodistas, hubo agresión hacia manifestantes pacíficos. 2 patrulleros embistieron contra manifestantes que estaban protestando manifestándose de forma pacífica, caminando por la calle, y 2 autos de la policía embisten contra ellos. Eso fue algo muy fuerte que nuevamente quedó registrado en las cámaras. Claro. Entonces ahora nos estamos enterando de todos estos eventos que en realidad parecen la punta del glaciar, la punta del iceberg, porque quedan registrados en las cámaras. Pero ¿qué pasa con todas las muertes o con todos los abusos que no necesariamente llegan a una situación de muerte, que no están registrados en las cámaras? Eso es una gran pregunta que la verdad que también genera mucho escepticismo con respecto al accionar policial que no queda a la luz, ¿no? Y también hay mucho escepticismo con respecto al proceso judicial que ahora les espera a estos 4 policías que han sido acusados. Porque como bien decías recién, en el pasado siempre estos policías quedan absueltos, nunca quedan condenados. En la mayoría de los casos, de hecho, ni siquiera pierden sus puestos de trabajo. Así que hay escepticismo con respecto al proceso legal que ahora espera a estos policías. Clarísimo. La última, Nieves, ¿cuál es el nivel de acatamiento al toque de queda? Veíamos recién lo que nos mostrabas cuando aparecía esa ambulancia, las calles de Manhattan, ese lugar donde estás típico, vacío. Habíamos visto esto durante la cuarentena. Hoy verlo un sábado así realmente es impactante. Eso explota de gente en el verano, ¿no? Así que contanos cómo estás y nos vamos a despedir de vos con la imagen que nos vas a dar de la situación en cuanto a la vivencia ahora de una Manhattan desierta por el toque de queda. Una Manhattan desierta, cubierta por estos paneles de madera que podemos ver detrás mío, una ciudad tan comercial, llena de vidrieras a la calle. Por ejemplo, esto es una farmacia que está enfrente mío, todas las vidrieras, todos los locales a la calle, la ciudad entera cubierta por paneles debido a los saqueos que vimos la semana pasada. Impactante. No hay mucho acatamiento por parte de los manifestantes. La verdad es que todas las noches hubo cientos de arrestos. Ya arrestaron a más de 2.000 personas en la ciudad de Nueva York desde que comenzó esta crisis por George Floyd. Así que los manifestantes continúan marchando, aunque los violentos, por suerte, están acatando y se quedan en su casa o ya están detenidos porque fueron eventos que arruinaron las protestas en los primeros días. Nieves, impecable como siempre tu cobertura, que es fantástica, con una claridad, precisión y arrojo que genera nuestro elogio. Sí, cómo no. Que te quiero contar a vos, Nelson, perdón que sos médico y te quiero contar algo. Hoy estuve especialmente hablando porque vi muchos trabajadores esenciales y muchos médicos en la protesta, y lo que me dijeron fue que venían de trabajar en hospitales en medio de esta pandemia y que las últimas palabras que escuchaban por parte de pacientes que estaban representados muchísimo afroamericanos y latinos porque padecieron esta pandemia más que el resto, sus últimas palabras eran "no puedo respirar". Y ahora las últimas palabras de George Floyd también fueron "no puedo respirar". Así que es algo que me pareció, lo quería compartir con vos porque, bueno, conozco tu profesión. Qué dato, qué apunte, qué observación aguda. Y porque sé lo que están viviendo, hablo con colegas amigos allí en Nueva York, y sé lo que están viviendo en este momento. Impecable tu cobertura, como siempre, Nieves. Muchísimas gracias. Gracias, Nelson. Buenas noches. Perfecto, muy bien. Vamos a venir ahora entonces ya con la realidad. 983 casos. Hoy estuvo el presidente de la República en Neuquén. Veamos este fragmento. Yo creo que el ministro Belán está advirtiendo lo que puede pasar si no tomamos conciencia de lo que dijeron los dos gobernadores.
que la última vez que nos vimos acá, que creo que fue el 21 de mayo, teníamos un tercio de casos de los que tenemos hoy. ¿Es correcto lo que digo? 8.000 casos y 20.000. Claro, más del doble. Y hoy tenemos 1.000 casos diarios. Y entonces, si nosotros no tomamos conciencia de que tenemos un problema y seguimos actuando con la displicencia que algunos proponen, el riesgo de que tengamos un problema muy grande existe. Ahora también digo que hemos organizado un sistema de salud que, si somos estrictos en el cumplimiento, como planteó Horacio, como planteó Axel, el sistema está absolutamente preparado para recibir, para que cada uno reciba la atención que corresponde. Pero eso exige que no nos relajemos, que no pensemos que el tema está resuelto. La verdad es que está bien el sistema de salud, está bien si seguimos a este ritmo y no se nos desmadra. Si se nos desmadra es un problema. Pero justamente el propósito de todo lo que estamos haciendo es controlar la curva de aumento de la enfermedad, para que podamos precisamente garantizar que todos tengan la misma atención. Perfecto. Decía el presidente de la República, estuvo hoy en Neuquén. Queríamos recordar este momento de la conferencia de prensa del jueves. Doctora Gentili, hoy tenemos récord de casos. ¿Estamos en el ascenso, se triplicaron los casos de la curva, dentro de límites estables o no? Sí, yo creo que estamos en ascenso, que era lo esperable por otra parte, pero si ustedes ven, es relativamente estable en la ciudad de Buenos Aires, donde se ha logrado una situación epidemiológica que, a pesar del programa Detectar, no se ha descontrolado de ninguna forma. Y en el conurbano también ya se está trabajando más fuertemente en este programa Detectar. Yo creo que los casos es claro que asciendan, por una parte por el genio epidémico del virus, porque el virus en sí es un virus pandémico, no hay anticuerpos y los casos van a subir. Por otra parte, el programa Detectar, porque siempre, ¿cuál era el protocolo? Uno tiene fiebre y tos o fiebre y algún síntoma y llamaba a un teléfono. El programa Detectar en barrios vulnerables o ahora en algunos lugares de la ciudad implica que yo no llamo por teléfono, porque esto sería impensable. Voy y busco. Es una vigilancia activa y busco contactos. Es clave el rastreo de contactos. Cuando uno trabaja en terreno y busca casos que no tienen todos los síntomas, identifica los contactos, aísla y avanza, se dan curvas más controladas. Los países que tuvieron más dificultades, porque se dice, bueno, testeemos mucho, hay que testear, pero también con un eje directriz. Claro. Hay que testear con un programa, no es cuestión de poner una mesa y decir, bueno, vengan y testeamos uno por uno. Hay que testear con un protocolo, pero una definición sensible para captar lo más posible. Correcto. Esto, como decíamos hoy al comienzo del programa, y por eso lo titulamos Los claroscuros de la pandemia, tenemos esta situación epidemiológica que va respondiendo, como ustedes ven, a lo planificado, a lo que se proyectó, pero después están los aspectos económicos y psicosociales. Roberto Kachanowski, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Por favor, ¿cómo vivís esta realidad? Roberto tiene una visión crítica de lo que está pasando, además, con el impacto socioeconómico, que es muy fuerte. Es muy, digamos, muy fuerte en términos de la gente que está quedando sin trabajo. Más allá de los problemas psicológicos, no voy a hablar de medicina porque es el tema de ustedes, de manera que no voy a meter en más problemas de lo que me meto habitualmente, pero te diría que la gente le está pasando muy mal. Vos calculá que más o menos deben haber perdido trabajo desde la pandemia para acá, o desde que empezó el tema. La cuarentena. Unas 900.000 personas. 900.000. Sí. El grueso está en el mercado informal, ¿sí? Yo vivo en Olivos, hay una calle que se llama Ricardo Gutiérrez, sí. Un ejercicio, son 5 cuadras más o menos. Es comercial, sí. Conté 9 locales así rápido como pude con el 2, pero cerrados, que cerraron directamente. Y son locales del señor que tiene la librería, el señor que tiene Maxi Kiosco. Esa es gente que no tiene ningún tipo de posibilidad de sostenerse en el tiempo. Entonces, me parece que acá, yo lo que pregunto es, ¿cuál es el problema de que pueda abrir un kiosco o una librería que vende cuadernos
o lapiceras, o... No entiendo cuál es el problema. Entonces, por ahí me descoloca las decisiones que se toman desde el gobierno, ¿no? Por supuesto. Voy a ir con Sergio y después le voy a preguntar a la doctora, porque son respuestas que tienen que ver con aspectos médicos y que implican responsabilidades políticas. Sergio, tu visión de lo que está pasando, porque estamos viendo ahora, por ejemplo, obviamente, la gran presión que ha habido para los corredores. Seguramente el lunes a la noche va a haber un montón de gente corriendo por las calles, ¿no? Tu visión de lo que está pasando psicosocialmente. Sí, bueno, me parece que desde el punto de vista médico se ha hecho lo que se tenía que hacer en un principio, como dijo bien acá la doctora, y también me parece que es muy importante y está menos focalizada las consecuencias económicas de las que hablaba Kachanowski. Y la pregunta es, porque mientras vamos de cuarentena en cuarentena, la pregunta es cómo se sale de esto. Y en general lo que yo he estado viendo, investigando, es que los historiadores de la medicina, por empezar, digamos que esta no es la peor pandemia que ha vivido la humanidad, aunque por supuesto cuando es contemporánea de nosotros, para nosotros es la peor, porque no hemos vivido anteriores, pero no es la peor. Quizás sí es la más globalizada, exactamente, la que toca en el mundo global. Entonces, da la sensación de que esto no ha pasado nunca antes y la verdad que ha pasado y ha pasado peor. De hecho, en la Argentina mueren 350.000 personas por año, más o menos, de muchas otras cosas que no tienen que ver con el coronavirus. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Los historiadores de las pandemias dicen, de las pandemias se sale por un camino médico, que es, bueno, la curva se aplana, se achata, se duerme, se anestesia y no existe más, o se sale por un camino social, que es cuando la gente ya no aguanta. ¿Y cuándo la gente ya no aguanta? Yo creo que la gente no aguanta cuando vivir es sobrevivir. Digamos, el ser humano tiene que vivir para algo, tiene que vivir para un futuro, tiene que vivir para proyectos, tiene que vivir para sus vínculos, tiene que vivir... Y me parece que hay yo sí creo que hay un cierto enamoramiento de un modelo único, aunque moleste que se diga que están enamorados de la pandemia. Entonces, si no es amor, será espanto, lo que fuera. Pero hay una especie de focalización en una herramienta. Yo creo que la cuarentena es una herramienta y ha mostrado ser una herramienta eficaz. Pero una cosa es cuando la herramienta, que es un medio, se convierte en un fin. Correcto, está claro. Doctora, en relación a esto, porque aquí vienen las preguntas concretas, ¿no? Lo que decía Roberto. ¿Es eso un peligro? ¿Es eso un obstáculo? ¿Es eso que ustedes, infectólogos y epidemiólogos, ven como un riesgo? No, claramente me parece que los dos aspectos son muy importantes para plantear. Primero de todo, uno puede hacer actividades siempre bajo protocolo. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires se ha protocolizado abrir todos los comercios, actividades, una librería, por ejemplo, un negocio de ropa, textil, peridomicilio, con distanciamiento y bajo un protocolo. Cuarentena no implica confinamiento, implica que nosotros tuvimos que hacer ciertas medidas que si nos ponemos a pensar es totalmente diferente del 20 de marzo a lo que estamos haciendo ahora. No estamos exactamente igual. Se han flexibilizado un montón de actividades y hay que seguirlas haciendo seguramente, pero bajo un protocolo. Por eso pienso que todo lo que es peridomicilio, incluso hay algunos partidos, creo, quizás eso conozco menos de la provincia de Buenos Aires, que también están trabajando en todo lo que es la actividad peridomicilio. Yo creo que el concepto es, tenemos que flexibilizar mirando, por un lado, la actividad bajo protocolo y por el otro lado, la curva epidemiológica y los indicadores. Y por otra parte, las pandemias, hay que fijar un horizonte. No van a quedarse para siempre. Hace una curva que queremos que sea lo más amesetada posible y luego va a disminuir. Y nosotros estamos pensando que en agosto probablemente estos casos estén en franco descenso. Y otra esperanza es la vacuna, ¿no? Claro. Ya se está probando la vacuna. Eso es una buena noticia que hay que decirle a la gente, ¿eh? Se está probando una fase 2-3 en Brasil. Se cree que antes de fin de año vamos a tener una vacuna y eso nos va a cambiar la vida totalmente. Y si nos ponemos a pensar y miramos hacia atrás, van a ser 4 o 5 meses en las cuales fuimos caminando una situación complicada, pero siempre hay que tener un horizonte, porque coincido con usted, el tema es difícil, pero hay que protocolizarlo para trabajar, hay que abrir y Roberto, querías decir algo antes de ir a una nota que hizo Lorena Maciel que ilustra mucho eso, te escucho, sí. No, a ver,
Yo recuerdo cuando estuvo la crisis del 2001-2002, que fue una crisis económica muy fuerte, al poco tiempo leí un trabajo de un instituto importante médico, la cantidad de casos de cáncer que habían aparecido por el estrés que había sufrido la gente. Claro. Lo que tal vez no estemos viendo son todos los problemas médicos que se van a producir por esconder ahora. O sea, a ver, tengo, mi hijo tiene, ¿cómo se llama? Médicos que son cardiólogos. Sí. Y la cantidad de menor cantidad de consultas que hay, 60% menos. Entonces, lo que no estamos evaluando son los otros problemas de salud que se van a producir por hacer algo que yo creo que hubo un enamoramiento de la cuarentena. Francamente, cuando uno mira los números económicos, yo creo que están espantados de que se termine la cuarentena, francamente. Y esto lo digo como economista ya. Sí, perfecto. Vamos a ver un testimonio que obtuvo Lorena Maciel, precisamente que tiene que ver con esta realidad. Vamos. Honestamente nos quedamos sin ahorros. Claro. Yo soy abogada, estoy trabajando 24/7 para tratar de ayudar acá. Nada, esto es familia y quiero que pueden hablar con cualquier persona de Río a Río y van a hablar de que esta zapatería es familia. Claro. Nada, vamos a hacer hasta lo incansable para que esté abierto y continúen las generaciones. Mira, ahí te está mirando tu papá. ¿Qué es? Dale un mensaje a tu papá. Nada, esto es por ustedes, es agradecimiento por todo lo que nos dieron y me dieron. Y vamos a salir y vamos a volver a las buenas épocas. Tal cual. Esto no termina acá. No. Nada, gracias, los amo a los dos mucho y los extraño. Y espero poder pronto volverlos a abrazar. ¿Hace cuánto que no lo ves a tu papá? Más de 3 meses. Impactante, Sergio. Sí, bueno, este es el factor humano, digamos, ¿no? Porque si las personas se convierten en números de estadísticas y se trata de mantener bajas las estadísticas, me parece que todo se convierte en una partida de ajedrez donde las personas son peones. Se trata de perder la menor cantidad de peones posibles. Pero las personas no son peones de una partida de ajedrez. Las personas tienen historias, tienen vidas. Y la verdad que muchas de esas vidas están transcurriendo en la angustia, en la desesperación, en la paranoia también, porque el que no tiene suficientes herramientas emocionales o psíquicas para sostener situaciones como estas, la verdad es que si todo lo que recibe todo el tiempo son filminas con estadísticas aterradoras, que a mí me parece que es una mala comunicación. Yo sé algo de comunicación, no sé de medicina, no sé de economía, pero de comunicación sí. Y a mí me parece que desde el principio habría que haber comunicado, por ejemplo, digamos, más que pasar filminas, que además después hay que desmentirlas porque vienen con números equivocados, nos peleamos con países. Hubiera sido explicarle a la gente que es un virus, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué un virus no es una bacteria? ¿Y por qué no lo combatimos con antibióticos y si tenemos que combatirlo de otra manera? Decirle a la gente que no deje de lado sus proyectos, que siga pensando en sus proyectos de vida, que vamos a ayudar en eso. Pero la verdad yo veo que la comunicación parece pertenecer a una suerte de política del miedo. Y muchas veces el miedo desde el poder es una herramienta que hay que usarla con mucha responsabilidad. Sí, Roberto. Te voy a dar un dato, porque recién veía el caso de la chica esa. Cuando vos mirás datos oficiales de la FIP, ¿sí? Cómo se fueron perdiendo los puestos de trabajo, se da el dato, por ejemplo, empresas con un empleado, con 2 empleados, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a 500 o más. El grueso de la pérdida de puestos de trabajo en blanco se produjo entre las empresas que tienen entre 1 y 100 empleados. O sea, me estoy refiriendo a empresas chicas, ¿sí? Son comercios con un empleado, o con 10, o con 20. No son que está golpeando a la... Claro, sí. Entonces, me parece que el miedo también... Porque acá el miedo es... Él me va a matar a mí. Si yo me siento al lado de él, me mata. Eso es lo que nos transmitieron prácticamente, ¿sí? Entonces, manejar la cosa con miedo... Y hay un dato más que a mí no me termina de cerrar como... ¿Cuál? Las estadísticas. Vos para poder hacer estadísticas y dibujar una curva, tenés que tener siempre la misma muestra. Esto es un dato, digamos, de cualquier matemático, yo que estudié economía, econometría, matemática, lo ves. Y las estadísticas, vos ves que fueron cambiando en tamaño y de lugar. Por lo tanto, estadísticamente no puedo dibujar ninguna curva. Nos podrán dibujar una curva, pero la curva, vos necesitas la muestra siempre permanente.
¿Se entiende lo que digo? Entiendo perfectamente. El tema es si no, ahí pregunto, si esto es aplicable, si responde la doctora, además es epidemióloga desde este punto de vista. Lo que pasa es esto. Uno tiene que, primero, se tiene que comparar consigo mismo. Entonces, uno parte de un número de casos y esos casos va viendo en la cantidad de tiempo que se tarda en duplicarse. Y otro número que se calcula siempre es el RO, que es el número a partir de cada caso, ese caso contagioso, a cuántos pacientes va a contagiar a su vez. Ahora, cuando uno cambia el tipo de vigilancia epidemiológica, que es lo que decíamos recién, yo voy a los barrios y hago un programa activo de detección. Entonces, ¿qué es lo importante? Mirar el previo, en el cual yo no tenía ese programa detectar, y compararlo con una serie histórica que sería la misma serie a lo largo del tiempo. Por eso se dice, miramos la curva con cuidado. ¿Por qué? Porque estamos en el medio con un programa activo de búsqueda de casos. Ahora, pero aparte hay otro número indirecto importante, el número de camas de terapia. El número de camas de terapia de cuidados críticos estamos en Cava en un 35%. Exacto. Se pudo consolidar el sistema. Y yo quiero solo una reflexión. Yo también pienso que las estadísticas no pueden ser números fríos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones impactan. Pero si uno, por ejemplo, va a Nueva York y habla, en lugar de decir 35.000 muertos, habla con las 35.000 familias que quedaron devastadas, seguramente eso también no es una estadística. Ahora, entonces es un equilibrio, ¿no es cierto?, entre trabajar en buscar una herramienta, como ustedes muy bien dijeron, y coincido totalmente, tiene que ser una herramienta que nos facilite buena comunicación, también coincido que es importante, y por otra parte la flexibilización de actividades para tratar que en el menor tiempo posible nosotros podamos ir retomando nuestra vida. A ver, no estoy diciendo que la gente sea suicida y se empiece a acercar y se mate. No es eso. Lo que digo es, ir a la cuarentena tan como se hizo necesaria, porque la destrucción económica que se generó es fenomenal. Ustedes, a ver, a los economistas siempre nos dicen, ustedes hablan de números, sí, nos dicen lo mismo. A ustedes hablan de números. Yo les puedo asegurar que la cantidad de empresas que se cerraron, la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron y la situación delicada desde el punto de vista fiscal, la emisión monetaria que se está haciendo ahora, que se va a pagar en un costo político y social muy grande por la inflación, la hiperinflación, los problemas de falta de trabajo, la pobreza va a subir por arriba del 50%, vas a tener más desocupación, un problema inflacionario fenomenal. Eso va a generar otro problema adicional de salud de la gente. Entonces, me parece que está muy mal. No estoy diciendo que no haya que tener los cuidados. Lo que estoy diciendo es, no se enamoraron tanto de la cuarentena porque ya venían con un problema económico de antes de la cuarentena que los economistas lo tenemos detectado claramente. ¿Se entiende lo que quiero transmitir, no? Yo creo, Roberto, esto que vos decís que... perdón, el gobierno, no estoy diciendo ustedes y los infectólogos. Que esto que vos marcás, que no nos vamos a salir a infectarnos los unos a los otros, yo creo que no solo nos vamos a salir a besarnos y a infectarnos de una manera inconsciente, sino que se ha producido va a pasar lo contrario, porque lo que se ha generado es una especie de paranoia que convierte al otro en sospechoso y en enemigo. Es decir, yo creo que cuando se salga de la cuarentena, mucha gente no va a salir de su casa, porque ya se ha instalado el miedo al otro, y eso rompe la trama social. Y esto se puede verificar incluso cuando uno va al supermercado y ve a alguna gente que se le aleja como si uno fuera un leproso, por ejemplo, aún cuando estás guardando la distancia, porque se ha instalado de una manera inconsciente, lenta, pero a fuerza de repetición de cuarentena y de mensajes siempre basados en el miedo, una especie de sospecha sobre el otro, por un lado. Y por otro lado, si bien es cierto que, que si uno tiene 35.000 personas muertas, son 35.000 historias, 35.000 dolores, 35.000 familias a lo mejor que están en ese momento devastadas, los 900.000 que perdieron el trabajo son 900.000 historias, 900.000 familias devastadas, 900.000 dolores también. Y quizás habría que haber hecho una curva
para esto tendría que haber habido otro tipo de expertos asesorando a los que conducen las cuarentenas para ver cómo van las curvas de ansiedad, de depresión, de pérdida de sentido de la vida, de consultas, Claro. de ataques de pánico, de consultas en los consultorios psicológicos. Permitime un minuto. Vamos a ir a la pausa. Este es el debate que debió haberse dado en la Argentina, ¿no? Y estamos impactados por la repercusión en la gente, me está diciendo la producción, ¿no? Este es el debate que hay que hacer, con el respeto, con la discusión de ideas. Y esto es lo que queremos dar. Es la esencia de nuestra responsabilidad. Por eso usted nos sigue y nos ve. Vamos a la pausa y ya volvemos. Seguimos en esta emisión del Corresponsal. El debate ha seguido. Le mando un beso a Marcela Tiner, que está siguiendo atentamente toda esta discusión. Quería el derecho de réplica a la doctora Argentina, e insisto. Y dijo una cosa muy interesante en el corte Roberto Cachano. Dijo, los debates no son para ganar, son para aprender. Y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta en un país que después lo voy a reflexionar en el comentario final, que ha perdido esa capacidad. Se cree que se confunde discusión con pelea. Doctora, la escuchamos. No, claro que sí, yo también coincido. Es muy importante intercambiar opiniones, aparte unir diferentes miradas y sobre todo, en mi caso no soy una experta en economía, así que es muy importante poder enriquecernos, ¿no es cierto? Creo que eso es clave. Yo coincido en una cosa que es importante, que lo estamos tratando de dar como mensaje permanentemente. No pensemos solo en COVID. Hay un montón de patologías que tienen que ser atendidas. Nosotros decimos en pediatría, los chicos se tienen que vacunar, hacer control pediátrico. Un médico de adultos, un cardiólogo, por favor, vengan en tiempo y en forma a atenderse. Y en eso todos somos responsables y se está trabajando mucho desde las sociedades científicas a hacer entender a la comunidad que el hospital no es un peligro. La institución de los hospitales están preparados no solo para atender COVID en un circuito que es seguro, sino también para brindar a la población, a la comunidad lo que necesita, y hay que venir y hacerse atender. Eso lo estamos diciendo permanentemente porque coincido, es un tema que también nos preocupa, y a mí como pediatra me preocupa muchísimo el tema del control pediátrico, de la vacunación de los chicos, y los chicos lleguen en tiempo y en forma, como a otros preocupa. Y desde lo emocional estoy también de acuerdo en este sentido. Yo creo que hay que seguir trabajando mucho en lo emocional, ¿no es cierto? Porque estas cosas no son gratuitas. Y lo vemos en los chicos también. ¿Por qué? Porque a veces los pediatras lo dicen, nosotros lo vemos, como a veces tienen miedos o berrinches o llantos inusitados. Por eso las salidas saludables, que lo planteamos muy fuertemente en el comité de expertos y que realmente lo entendieron las autoridades, la importancia de también pensar en lo emocional. Hasta tal punto que se armaron algunos espacios de discusión que son muy ricos. Son dos, yo estoy participando, uno con Rodríguez Larreta en un espacio para preparar la salida a clases y cómo dar los mensajes para los chicos, y en otro espacio con el ministro Trota, que también armó en el Consejo Federal de Salud espacios donde muchos confluimos y tratamos, por supuesto, nosotros desde lo técnico, desde lo epidemiológico, otros desde lo social, otros desde lo comunicacional, desde arquitectura, porque también hay un montón de desafíos, trabajar mucho en lograr la mejor comunicación, porque yo también pienso que la comunicación es clave, porque la gente tiene como que entender que si esto, como todo, si a mí me lo imponen, tiene corta vida, pero si yo lo hago propio, lo entiendo y sé que hay un horizonte, seguramente voy a caminar más fuertemente. Dejo esta pregunta. ¿Ustedes sienten que se lo ha impuesto, que la cuarentena ha tenido más de imposición que de convicción? Definitivamente. Es más, en octubre nosotros fuimos a votar. Esto sale de la economía, ¿no? Fuimos a votar y elegimos entre sistemas políticos internacionales totalmente distintos, temas complejos, ¿no? Sistemas de salud, sistemas educativos. Tuvimos que votar eso. Y hoy nos trata como si fuésemos, disculpame, tontos, que no sabemos cuidarnos. Y tiene que venir un señor a retarnos
Y va a decir, usted tiene que llamar a un call center si tiene más de 70 años para ver si puede sacar el perro a pasear. Entonces, y déjame que te dé un dato más. Lo violento que me parece la falta de empatía con la gente. Ustedes habrán visto que la primer ministra de Nueva Zelanda bajó su salario un 50%, al igual que todo su gabinete. Se negaron a bajar todos un centavo del sector público. Un centavo. Cuando vos ves que hay gente que la está pasando muy mal. ¿Me permitís un segundito? Porque esto es un punto importante. La tengo ya en línea a la jefa de infectología del hospital de Necochea, porque obviamente allí ocurrió un hecho impactante durante esta semana. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, obviamente está confirmado que el bebé nació con test positivo de coronavirus. Doctora, dentro de la cantidad de casos que ayer han ocurrido en una ciudad que no tenía prácticamente, esto ha hecho a la noticia doblemente impactante. ¿Eso se ha confirmado? No, no está confirmado. Solamente... ¿Se escucha? Le escucho, le escucho. No, se le hizo una PCR precoz dentro de los 40 minutos que había nacido, que eso está por fuera del protocolo que sugiere el Ministerio. Y bueno, nos dio positivo y a partir de ese análisis estamos haciendo otro tipo de análisis que significa, bueno, la evaluación de la placenta. Se mandó sangre para serología IgG, IgM. Y también se le hizo un test rápido y se va a repetir el hisopado dentro de las 72 horas. Perfecto. Para ver en realidad con toda esa cantidad de análisis, a ver dónde estamos con respecto al diagnóstico. Correcto. ¿El bebé está bien? Está impecable. La mamá y el bebé, de hecho, siempre fueron asintomáticos. Ajá. ¿Perdón? Sí, le escucho. Qué importante saber esto, que el bebé está bien y que la mamá también está bien. Sí. Bien, imagino la sorpresa de parte de todos ustedes. Estoy con la doctora Gentile, además, que es, por supuesto, al margen de infectóloga, epidemióloga. Una referente que uno siempre escucha. Doctora, ¿algún comentario sobre esto? Porque yo había escuchado que en Londres había habido un caso de un bebé que nació. Sí, es poco habitual, es muy poco habitual. Yo creo que todo el equipo de infectología están haciendo un muy buen trabajo intentando buscar el diagnóstico, ¿no es cierto? Que no es tan fácil. Entonces esto hay que terminar de verlo, ver los resultados y con eso seguramente discutir como para poder cerrar el caso. Lo que comenta en este caso Belén es lo esperable porque generalmente lo que uno ha visto incluso en alguna comunicación internacional que los bebés habitualmente en este tipo de situación tienen muy buena evolución y los chicos en términos generales hacen formas leves. Aunque tenemos nosotros internados en el hospital de niños algunos casos moderados y algún par de casos que han necesitado cuidado crítico. ¿Han tenido alguno de bebé nació de madre? No. No sé si este sería el primer caso en la Argentina, si se confirma, ¿no es cierto, doctora? Creo que sí, no tengo el informe que haya otros casos dentro de la Argentina. En la bibliografía se discute, pero aparentemente hay casos sueltos que por ahí faltan más detalles para confirmar. No sé si la doctora Gentile puede colaborar, que debe saber mucho más. No, sí, es así, es verdad. Aparentemente podría ser el primer caso. Hay otro caso que también se ha estado estudiando y bueno, estamos esperando terminar y cerrar toda esta etapa diagnóstica como para poder decir realmente qué pasa. Pero coincido totalmente y muy bien encarados los estudios como para poder ver realmente y llegar a una conclusión. Qué responsabilidad para ustedes, y esto lo marca elogiosamente, doctora, porque obviamente si se confirma van a ser ustedes un punto de referencia aquí en la República Argentina, ¿no? Sí, en realidad me tengo que hacer cargo porque los neonatólogos sugerían esperar las 48 horas y yo, como se había procedido con todo esto de la cuarentena, tenía miedo que no se cumpla el protocolo del cuidado del bebé, de los 2 metros, del uso del barbijo, y dije, vamos a hisoparlo a ver si después el chiquito se nos puede contagiar. Y tomé la responsabilidad de, en neonatología, antes de dárselo a la mamá, hisoparlo y bueno, nos encontramos con este resultado. La felicitamos, doctora. Muchísimas gracias. Un gusto tenerla aquí esta noche. Bueno, buenas noches. El lunes la vamos a estar llamando. Ya estamos en el final, pero decías un punto importante, ¿no? De esto y también para Sergio, ¿no? De esto que marcó Roberto, la falta de empatía de las dirigencias, ¿no? Sí, yo creo que la cuarentena, digamos, más allá de que haya sido una herramienta eficaz como se la manejó en un principio, después ha sido impuesta. A partir de, por lo menos esto es como se la recibe
desde la gente, digamos. Y yo hablo con muchas personas y percibo el clima social porque trabajo con eso un poco. Entonces, sí, hay una... Y no solo una sensación de imposición, sino que con esto viene acompañado como una especie de desconfianza por el sentido común, porque las personas vivas o cualquier organismo vivo tiende a vivir, lo que quiere es vivir, lo vivo tiende a vivir, salvo casos, excepciones patológicas, pero lo vivo tiende a vivir. Si se levantara la cuarentena, todos nos cuidaríamos. Y nos cuidaríamos de otra, pero nos están tratando como si no supiéramos esto, como si fuéramos incapaces de cuidarnos. Y yo a veces tengo la sensación de decir, miren, para cuidarme, no me cuiden. Lo mejor que pueden hacer es dejar de cuidarme, porque me están tratando como un infante. Y la verdad que creo, yo también me he sentido como parte del grupo de riesgo de los demás de 60, me he sentido muy insultado, muy ofendido y sigo ofendido, y de esto para mí ha sido imperdonable el tratamiento inicial que ha habido con este grupo, que hoy, y además hay un estudio de la universidad que salió hoy en los diarios, ha demostrado ser el que tiene más recursos emocionales para atravesar esta situación, el que por tener experiencias, por tener paciencia, por tener proyectos más concretos y más cortos. Entonces, como esto se han cometido muchos errores, porque para quienes dirigen esto, yo creo que han convertido al sentido común en la primera víctima de la pandemia, antes que las personas. Déjame agregar un tema más que tiene que ver con esto. Sí, y esto la economía es la ciencia de los recursos escasos. Tengo un minuto, dale. Pero muy rápido. ¿Cuánto gana un médico con 15 años de antigüedad en cualquier hospital público? Doctor, usted 60, lo sabe. 70, 80 mil pesos. Sí. Bueno, un asesor de esos que no sabemos qué hacen en el Congreso gana 140 mil, 150 mil pesos. Muy bueno. A ver, lo que quiero decir es, no es cierto que se priorice a la gente que se le aplaude todas las noches. Hay mucho de hipocresía en todo este... No lo digo por usted, por el amor de Dios, porque usted es médica. Y usted sabe lo que gana un médico. Ellos que están en el frente de batalla, ¿sí? Ganan 80 mil pesos. Con toda la furia, en el mejor de los casos. El asesor que estudia cuándo es el día del asado de tira, gana 200 mil. No, hay una cosa que también desnudó esta pandemia, ¿no? La necesidad de jerarquizar el equipo de salud. Y nosotros lo que vemos que cuando uno busca la cadena de contagios, el pluriempleo, que eso también es un tema que en salud preocupa mucho, que también lo vemos en la pandemia, que no nos ayuda a veces para todo el rastreo de contactos, ¿no es cierto? Son las cosas que ha desnudado una realidad tan dura como es que aparezca un virus nuevo y nos cambió la vida. Totalmente. Y es una realidad. Yo les agradezco a los tres lo que dijeron y además el tono del debate. Esto es lo que está faltando y creo que este es el principal aporte que tenemos que hacer nosotros. Hay cosas que deben debatirse y el debate enriquece. Lo que estamos viendo en Argentina es la riña, que es algo absolutamente distinto. Roberto, Sergio, doctora, muchas gracias. 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 Ya venimos con el editorial de cierre. Muy bien, la cifra de hoy, 983. Es la cifra más alta de casos. Y estamos en un momento en el cual la necesidad del debate como el que hemos tenido hoy aquí es muy importante. Y quiero decir 4 cosas. Primero, ¿estuvo bien el gobierno en instalar la cuarentena prematura? La respuesta es sí. De no haberlo hecho allá en marzo, con la cantidad de gente que estaba llegando desde el exterior, la dispersión, la difusión del virus hubiera llevado los números a un nivel mucho más alto, con una curva que después hubiera sido imparable. El segundo punto. ¿Sorprende que la cuarentena sea de tan larga duración? La respuesta es no, porque era sabido que iba a haber en un momento circulación comunitaria, que iba a llegar el invierno y que en la medida que hubiera más testeos,
habrían de haber más casos. Tercer punto. El gobierno ha manejado la cuarentena en cuanto al nivel de debate con corrección. La respuesta es categóricamente no. Ha faltado esto que aquí nosotros vimos. Ha faltado esto de decir, vamos a escuchar a otro. No para que haya 1000 personas opinando, no sirve. Sino para que haya un comité pequeño en donde, junto con los infectólogos y epidemiólogos que han dado impecables consejos, desde el punto de vista de su especialidad, estuvieran economistas, sociólogos y psicólogos, tampoco 1000, pocos, que hubieran dicho al gobierno, miren, ustedes tienen que manejar las cosas de otra manera, porque hay que ver cómo se preservan los puestos de trabajo. Hay que ver cómo se maneja la psicología de la gente. Hay que ver cómo se la contiene y cómo se la convence, no cómo se le impone. Perón decía, conducir no es imponer, es convencer. Y cuarto, ¿es la pandemia y la cuarentena en cuanto al manejo que hace el gobierno algo impoluto, políticamente hablando? La respuesta es categóricamente no. El gobierno está haciendo un uso político de la cuarentena. Ha visto que las encuestas han empezado a bajar en cuanto a la aprobación y por eso el gobierno actúa de otra manera. Pero además, el kirchnerismo ha aprovechado, voy a cambiar la inflexión verbal, no es el perfecto, ha aprovechado, está aprovechando la cuarentena para avanzar en 2 objetivos fundamentales. Primero, la impunidad y después el copamiento de las cajas del Estado por personas que le responden en pos de un proyecto político de permanencia en el poder indefinido. Quería decir esto porque forma parte de los claroscuros de la cuarentena. Hasta aquí esta emisión de Corresponsal. Los espero el próximo sábado. Bueno, que sigan en TN, todos nosotros trabajando para todos ustedes.